mis hermanos? Un gozo poderles ver esta mañana. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias ahí en 2 de Samuel, capítulo 21. Estamos finalizando nuestra serie de Samuel con estos últimos 4 capítulos y vamos a continuar con el capítulo 21. Vamos hoy a ver los versículos del 15 al 22. Bueno, creo que hay algunos hermanos mexicanos. Una disculpa, voy a traer a la memoria alguien o algo, más bien a un país que estamos un poco dolidos con ellos, Inglaterra. Pero bueno, lo bueno que estamos en Cristo y perdonamos, soportamos a nuestros enemigos. Así que bueno, algunos de nosotros sabemos quién fue Winston Churchill. Winston Churchill fue el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y dirigió a una nación durante esta Segunda Guerra Mundial contra la Alemania de Hitler y sus aliados. Pero obviamente fue una guerra. Churchill no ganó aquella guerra solo. La resistencia inglesa también dependió de miles de soldados y de manera en especial de jóvenes pilotos. Estos jóvenes pilotos que defendieron el cielo británico, muchos de ellos volaron arriesgando la vida en cada misión para poder así dar la victoria a Inglaterra. Fue acerca de ellos que Churchill pronunció una de sus frases más conocidas, diciendo: nunca en el campo de los conflictos humanos tantos debieron tanto a tan pocos. Durante aquellos años, Churchill ya era un hombre mayor y enfrentaba momentos de profundo cansancio. En esas temporadas de debilidad necesitó el apoyo de quienes lo rodeaban para poder continuar la batalla. Un hombre cansado, sostenido por otros. Churchill cansado, sostenido por sus pilotos. Algo parecido, hermanos, vamos a ver esta mañana en nuestro pasaje de 2 de Samuel, capítulo 21, del 15 en adelante. La Biblia nos lleva a un momento en el que el rey David se cansó. Estuvo a punto de morir. Necesitó que uno de sus hombres llegara en su ayuda. Después de este hombre que llegó en su ayuda, otros siervos, otros soldados del rey David continuaron peleando las batallas del reino. Sin embargo, hermanos, hay una diferencia importante. La Biblia no se detiene solamente en la valentía de estos pilotos británicos, pero tampoco de estos soldados israelíes. Ahora nuestro texto, hermanos, vamos a ver cómo el rey, sostenido por estos soldados, concediéndole la victoria al rey David, viendo atrás de estas escenas cómo el Señor va sosteniendo al rey David. Por eso, hermanos, esta idea que recorre todo el pasaje de esta mañana vamos a ver cómo el Señor sostiene a su rey y concede la victoria por medio de sus siervos. Y veamos, hermanos, precisamente cómo el Señor va sosteniendo al rey en medio de la debilidad, que es nuestro primer punto de esta mañana en estos versículos. El Señor sostiene a su rey en medio de su debilidad. Dice el versículo 15: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Aquí vemos, hermanos, vuelve a aparecer este ejército que a lo largo del reinado no solamente del rey David, sino también del rey Saúl, estuvieron en guerra contra el pueblo de Israel, los filisteos. Y dice el texto que los filisteos volvieron a hacer la guerra contra Israel. David entonces salió a pelear con sus hombres, como lo había hecho tantas veces. Pero hay algo aquí importante. Al final del versículo dice algo que cambió, hermanos. Dice el texto: David se cansó. Inclusive esta palabra de cansancio aquí en el original lleva a un contexto de David estaba exhausto, más que cansado. El hombre que había vencido a Goliat allí en el capítulo 17 de Primera de Samuel, ese hombre que había vencido a Goliat estaba exhausto, estaba cansado. El rey que había dirigido tantas batallas ahora estaba débil.
David era el rey escogido por Dios, pero seguía siendo un hombre, hermanos. Podía cansarse, podía debilitarse, inclusive podía morir. Muchas veces nosotros entendemos el cansancio como algo normal en nuestras vidas, ¿no? Pero el estar exhaustos, llámese exhaustos físicamente, ¿no? El día de ayer estaba corriendo y no fui capaz de abrir una botella de agua. Tuve que gritar a mi hijo y decirle, hijo, pásame esa botella de agua. Me quedé sin fuerza, estaba más que cansado, estaba exhausto. Obviamente también ya a mi edad pues ya ni puedo abrir una botella, ¿no? Pero bueno, llegamos a momentos físicos, hermanos, y llámese cualquier razón. Estaba haciendo ejercicio, me llevó eso a estar sumamente cansado, pero pueden ser algunas situaciones de las cuales no solamente físicamente, puede ser espiritualmente, mentalmente, ¿no? Vivimos en el año 2026 donde la mayoría de nosotros vemos que en nuestras responsabilidades diarias muchas veces encontramos una presión extrema, ¿no? Muchas veces nosotros le podemos llamar estrés, ¿no? Y ese estrés te lleva a un cansancio, a estar exhausto también físicamente. Y es precisamente, hermanos, como David también aquí muestra en este texto, el rey escogido por Dios seguía siendo un hombre, seguía siendo, aún siendo rey, aún siendo elegido por Dios para gobernar el pueblo de Israel. Él se cansaba, se debilitaba, inclusive, como lo vamos a ver a continuación, podía morir. En medio de esa debilidad apareció uno de los descendientes de los gigantes, no Goliat, como el que habíamos visto semanas pasadas allí en Primera de Samuel. Aparece otro gigante, dicen los versículos 16 y 17. Eisbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Entonces aparece este gigante, hermanos, vio el cansancio, vio que David estaba exhausto y esto lo vio como una oportunidad. Dice aquí, no, bueno, era gigante, obviamente era un guerrero fuerte y estaba bien armado. Su propósito era claro. Dice aquí el texto, quería matar al rey. El rey estaba cansado, el enemigo estaba preparado. La vida de David en ese momento estaba en peligro. Pero entonces apareció alguien en su rescate. Dice el versículo 17, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Vemos, hermanos, aquí aparece este comandante, Abisai, que era sobrino y comandante de David. Llegó justamente a tiempo y mató al filisteo. Vemos, hermanos, David no podía librarse por sí mismo en aquel momento. Ya estaba cansado, estaba exhausto. Necesitó de alguien que llegara en su ayuda. Así que, hermanos, el Señor preservó la vida del rey por medio de uno de sus comandantes, por Abisai. Pero ahora David, en ese momento, en ese contexto, vemos que, y lo hemos visto a lo largo de esos capítulos de Segunda de Samuel, cómo Dios usó al rey David para poder muchas veces salvar al pueblo de Israel. Y bueno, en la mayoría vemos que el Señor usó a David para ganar la mayoría de sus batallas. El Señor usando a David le dio victoria al pueblo de Israel. Pero ahora David era quien necesitaba de ser librado. Él estaba ya cansado y necesitaba ser librado. Y esto, hermanos, nos recuerda que ningún siervo de Dios deja de necesitar ayuda. Podemos tener experiencia, podemos haber servido durante muchos años, pero haber sido sostenido por otros, hermanos. Nosotros seguimos siendo débiles, seguimos teniendo límites. Nos cuesta decir muchas veces en nuestro orgullo, en decir, no, pues todavía estoy joven, todavía estoy fuerte, no, pues ya tengo 25 años, 30 años, 40 años de ser cristiano. Nos cuesta decir muchas veces, estoy cansado. Nos cuesta reconocer, no puedo hacerlo solo. Muchas veces nos cuesta recibir ayuda. Tal vez llevas mucho tiempo luchando contra el pecado, enfrentando a lo mejor una enfermedad crónica.
Tal vez puedas llevar mucho tiempo con problemas en la familia, una responsabilidad que parece no terminar. Estás cansado y muchas veces puedes pensar que debes continuar solo. Pero hermanos, este pasaje, esta actitud de cansancio de David, pero también esta actitud de Abisai, nos recuerda que el Señor muchas veces nos sostiene por medio de otras personas. Recibir ayuda, hermanos, no es negar la fidelidad de Dios. Muchas veces podemos decir, no, pues es que yo no necesito ayuda. Dios es fiel, ya estoy orando. Pero muchas veces el Señor dispone de otras personas para que tú recibas esa ayuda cuando estás cansado, cuando estás exhausto. Recibir ayuda no es negar la fidelidad de Dios, es reconocer una de las maneras en que Dios está siendo fiel con nosotros. Los hombres de David, hermanos, entendieron que David ya estaba exhausto, entendieron que estaba cansado y por ende comprendieron el peligro. Y fíjense lo que dijeron a David: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Los hombres de David aquí lo llaman la lámpara de Israel. Con esa expresión reconocían que David era importante para todo el pueblo. Obviamente veían a David ya cansado y decían, no más ya puedes salir a la guerra, ya te acabamos de librar de este gigante. Tu vida es necesaria, es importante para todo el pueblo. Entendían, hermanos, que si David moría no solamente habría una pérdida de una persona, era la pérdida de un rey. Todo el reino se vería afectado. Por eso decidieron que ya no debía salir al frente de la batalla. No estaban diciendo que David no era importante o que ya simplemente era viejo, estaba cansado y mejor quédate en tu palacio. No, hermanos, estaban reconociendo que su responsabilidad debía cambiar. Ya no tenía que estar al frente de la batalla, ahora tenía que estar dirigiendo atrás, posiblemente desde su palacio o atrás de las guerras. Así que vemos, hermanos, cómo David fue librado de un gigante por medio de su sobrino, de su comandante Abisai, pero la guerra no terminó con ese gigante. Los gigantes siguieron apareciendo. Ahora el texto nos dirige de la debilidad de un rey, hermanos, hacia la fidelidad de sus siervos. Y vemos el siguiente punto del sermón, cómo el Señor concede la victoria por medio de los siervos del rey. Los versículos siguientes presentan tres batallas más con gigantes. El versículo 18 dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Entonces vemos aquí en el texto, Saf era otro descendiente de los gigantes, pero no fue David quien lo enfrentó. Fue, como dice el texto, este personaje llamado Sibecai Husatita. Y Sibecai, ¿qué pasó? Mató al gigante. El versículo 19 continúa, dice, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Hanán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Aquí otra vez apareció un enemigo poderoso llamado también, aquí en el texto de 2 de Samuel 21, 19, se le dice que era este gigante llamado Goliat Geteo, parecido al Goliat que David ya había también matado ahí en 1 de Samuel capítulo 17. Aquí aparece otro llamado Goliat. En Primera de Crónicas, es interesante, hermanos, en Primera de Crónicas capítulo 20 identifican a este hombre, a este gigante derrotado por el Hanán como Lamí, hermano de Goliat, que David había vencido en esa batalla con los filisteos cuando David era joven. Entonces vemos aquí, hermanos, que hay una vez más, uno de los siervos de David obtuvo la victoria sobre este gigante. Después aparece una cuarta batalla. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea,
hermano de David. Impresionante, ¿no? Imagínense un gigante con 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, pero el texto no solamente destaca, aquí es interesante, no solamente destaca su tamaño y esta apariencia extraordinaria que tenía el gigante, sino también dice que este desafió a Israel, ¿no? Recordando también ese Goliat que David había vencido, donde dice Goliat, más bien dice el texto que David escuchó que Goliat desafiaba a los escuadrones del Señor y era parecido aquí, seguramente atemorizando al pueblo, este gigante que vemos que lo mató Jonathan, ¿no? Entonces, hermanos, a lo largo de estos versículos observamos la repetición en estos versículos, ¿verdad? Hubo guerra, apareció un gigante, un siervo de David que hizo, peleó y el enemigo cayó. 4 veces, 4 en esta parte de repeticiones, ¿no? Hubo guerra, hubo gigante, un siervo de David peleó y el enemigo cayó. Los gigantes seguían apareciendo, hermanos, en el texto que acabamos de ver, ¿no? 4 gigantes, pero también aparecían, hermanos, los siervos que Dios había levantado para sostener al rey David. Ya vemos estos siervos, Abisai, Sibecai, Elhanán, Jonathan que no era su amigo, Jonathan en el texto aquí se refiere a su sobrino, no era Jonathan el papá de Mefiboset, sino el sobrino de David. Entonces estos 4 hombres, hermanos, eran hombres que sirvieron al rey, arriesgaron su vida y pelearon por Israel y el Señor les concedió, en esta parte les concedió la victoria. Así que, hermanos, esto nos enseña que Dios cumple sus propósitos por medio de sus siervos. Así ocurre también aquí en nosotros, hermanos, aquí en Iglesia Bíblica Alderborn en español. No defendemos a un rey terrenal, así como David o sus siervos defendían a un rey, ni peleamos contra gigantes, pero sí servimos al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado distintas responsabilidades como siervos de Él. Como siervos del Rey tenemos diferentes responsabilidades para poder cuidar, para poder sostener a nuestros hermanos. Algunos enseñan, otros sirven, otros oran, otros animan al cansado, otros, como lo hemos visto a lo largo de estos 6 años en esta iglesia, ayudan a llevar las cargas que otros ya no pueden sostener. Nosotros como siervos del Rey tenemos esas responsabilidades. Pero hermanos, no todos hacemos lo mismo, pero todos servimos al mismo Rey. Las batallas del reino no se ganan en soledad. Ese es el punto de esta mañana, hermanos, que nosotros podamos entender que nuestras batallas no se ganan en soledad, porque el Señor, hermanos, ha decidido obrar por medio de sus siervos. Cristo realizó completamente la obra de nuestra salvación. Nosotros absolutamente contribuimos a ella, pero la misión que ahora ha confiado a su pueblo, a su iglesia, no se lleva a cabo en soledad, hermanos. No nos dice el Señor, sí, ve tú solo, yo ya te salvé, ya te rescaté, ya te di esa esperanza, ahora ve tú solo. No, la misión, hermanos, es de que en esa misión no estemos solos, no la llevemos solos. El Señor ha decidido obrar por medio de todo su pueblo. Así que bueno, hermanos, hemos visto a David sostenido por Abisai y a otros 3 siervos de él, también derrotando a estos gigantes por los nombres del rey. Pero el último versículo, hermanos, reúne a todas estas batallas, las resume y nos muestra a quién pertenecía finalmente la victoria. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Dice, la victoria de los siervos forman parte de la victoria del rey. Dice el versículo 22, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, ¿no? Estos 4 que ya derrotó David y sus siervos, o en el contexto, los 4 siervos de David, los 4 soldados de David, los cuales, fíjense cómo dice el texto, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Hermanos, todos eran fuertes y peligrosos estos gigantes, pero todos cayeron. David no los mató personalmente, sus hombres pelearon bajo su autoridad,
defendieron el reino, defendieron la nación de Israel y enfrentaron a sus enemigos. Por eso la victoria de los siervos, hermanos, formaba parte de la victoria del rey. Vemos, los 4 siervos derrotaron a los gigantes, sin embargo, la victoria también correspondía al rey. Pero detrás de David y de estos hombres valientes estaba la mano de nuestro Señor. David, hermanos, era el rey escogido, pero no el rey definitivo. David se cansó, el rey estaba exhausto, estuvo a punto de morir y necesitó ser rescatado. Sus limitaciones nos hacen esperar, hermanos, a un rey mayor, a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David. Y como vemos, hermanos, David necesitó que un siervo interviniera en ese momento con su espada para poderle salvar la vida. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, en cambio, Él no necesitaba ser rescatado. Cuando uno de sus discípulos allí en Getsemaní intentó defenderlo con la espada, ¿recuerdan lo que hizo Jesús? Jesús le ordenó guardarla. Él no necesitaba ser rescatado. Cristo entregó su vida voluntariamente por nosotros. Jesús enfrentó al enemigo que nosotros no podíamos vencer. Nuestro Señor Jesucristo venció. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, en la cruz venció a los poderes espirituales que nos tenían cautivos, el pecado, Satanás, el mundo. Sabemos que como cristianos tenemos esos 3 enemigos. También la muerte, en la cual será vencida. Como dice allí 1 Corintios capítulo 3, ese enemigo que es la muerte será vencida cuando nuestro Señor Jesucristo venga y reinemos eternamente con Él y para siempre. Hermanos, en la cruz venció nuestro Señor Jesucristo, cargó con nuestro pecado, murió en nuestro lugar y al tercer día resucitó victorioso. Nosotros no contribuimos a esa victoria, hermanos. No ayudamos a pagar nuestros pecados ni completamos su sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo venció por nosotros. Y miren, hermanos, este privilegio que tenemos por estar unidos ahora en Cristo, su victoria también es nuestra, hermanos. Qué hermoso poder saber esto. Al estar unidos ahora con Cristo, por medio de lo que Él hizo en la cruz, ahora su victoria, la que Él logró en la cruz, también es nuestra. Por eso Pablo dice ahí en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, el Rey, ese Rey victorioso nos permite participar en su obra. Usa a su pueblo para anunciar el Evangelio, pero no solamente para ser testigos al anunciar el Evangelio. También, hermanos, usa a su pueblo para cuidar al débil, para animar al cansado, para enseñar, para orar, también para consolar. La victoria, hermanos, pertenece al Rey, pero el Rey obra por medio de sus siervos. Y eso, hermanos, creo que nos debe de producir humildad en nosotros. No somos, como vemos aquí en esta historia, no somos nosotros, ni ellos fueron ni David ni sus siervos fueron los héroes de la historia. Nuestro Señor Jesucristo es el héroe. Nosotros ahora somos siervos del Rey. Tal vez esta mañana te sientes como David. Estás exhausto, estás cansado en esta vida. No sé, problemas en el hogar, en el trabajo, la presión del día. Vivimos, como decía al principio, ¿no? Vivimos en una vida sumamente rápida. Vivimos en tiempos donde nos hacen faltas horas para poder terminar lo que nos corresponde hacer en el día. Los problemas en el trabajo, en la familia, muchas veces eso nos causa ese cansancio. Terminamos exhaustos.
el mismo pecado por el cual muchas veces batallamos, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad, pero aún así en este cuerpo, en esta carne, todavía seguimos batallando con el pecado. Y eso cansa. No sé, vicios. ¿Cuántas veces tenemos pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a administrar correctamente el tiempo? He platicado con hombres que a lo largo de más de 10 años están batallando con la pornografía. Se encuentran exhaustos, se encuentran cansados. Hermanas, hermanos que se acercan a mí, hermano, no tengo paciencia. Por cualquier ruido que mi hijo haga, que mi esposa haga alguna actitud, pierdo la paciencia y me pongo airado, grito, busco conflicto. Estoy cansado, estoy exhausto. Pero creo que este texto, hermanos, nos lleva a no esconder nuestra debilidad. Pero sobre todo tampoco, hermanos, a rechazar la ayuda que el Señor está poniendo a tu lado. Tal vez hay alguien cansado cerca de ti. Tú ves que a lo mejor dices, bueno, yo por la misericordia del Señor, ahora pues no me siento tan cansado, pero estoy viendo a mi hermano, a mi esposa, a mi hijo batallando, exhausto con el pecado. A otro hermano en la iglesia, donde honestamente viene y confiesa su pecado, confiesa su batalla. ¿Qué hacemos? Aparte de orar, simplemente oramos y ya que el Señor se encargue de él, del hermano, de la hermana que está batallando, que está cansada por su pecado. El hermano o la hermana que está dolida por una pérdida de un ser querido. El hermano o la hermana que lleva muchísimos años con la enfermedad. ¿Qué hacemos? Simplemente podemos pensar, sí, el Señor está en control y pues el Señor va a hacer su misericordia, mostrar su misericordia, fidelidad en Él y lo dejamos solo. Pero no, hermanos. Creo que el historiador aquí, el que escribió esta narrativa de Segunda de Samuel, está tratando de decirle a la audiencia, David no solamente ganó solo, necesitó de sus siervos para obtener la victoria. Ahora esta palabra misma nos está diciendo que necesitamos de otros, porque vamos a estar cansados, vamos a estar exhaustos, necesitamos de otros. Ahora bien, si hay alguien cansado cerca de ti, acércate y sirve, acércate y sirve. Recuerda las palabras de nuestro Señor por medio del apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, no debemos avergonzarnos de reconocer que necesitamos ayuda. Es que soy sumamente humilde y no me gusta que sepan mis caídas, mis pecados, mis luchas. A veces es difícil, hermanos. Mi esposa y yo somos tan diferentes, ella es más transparente, ¿no? Y recuerdo todavía hace unos años, ¿no? Hermosa, cuidado de que se te salga decir mis debilidades, ¿no? Muchas veces actuamos así. No queremos que otros sepan, no queremos recibir la ayuda de la gente. Volvemos al punto de esta mañana. Nos necesitamos, hermanos. El Señor ha provisto de siervos para que estén allí al lado tuyo y te puedan sostener. El Señor puede usar a otros, hermanos, para podernos sostener. Y también puede usarnos para ayudar a llevar la carga de alguien más. Ahora nosotros pertenecemos a Cristo, servimos bajo su autoridad. No dependemos de nuestra fuerza, dependemos de la fuerza del Señor. Pero hermanos, dependiendo de la fuerza del Señor, nosotros también participamos en su obra junto con todo su pueblo, junto con toda su iglesia. Debemos de entender de que no peleamos solos, no servimos solos, no avanzamos solos.
Tenemos un rey victorioso y tenemos hermanos que el Señor ha puesto a nuestro lado. Por eso, hermanos, mi invitación esta mañana es de que podemos reflexionar en la necesidad que tenemos mutuamente. Nos necesitamos mutuamente. Yo no puedo llevar mi carga solo. Te necesito, hermano. Te necesito, hermana. Que el Señor nos ayude en nuestro carácter, principalmente batallando muchas veces con el orgullo. Somos muy adeptos a decir, yo lo puedo, en una cultura súper individualista, en decir, no, yo solo, yo ni me reúno, yo quiero ver la predicación por el YouTube, no necesito de los demás hermanos, ¿para qué veo sus caras? ¿Para qué me lastiman seguido? No nos manda eso el Señor, hermano, nos manda que podamos sobrellevar las cargas los unos a los otros, nos manda a servirnos mutuamente, hermanos. Confiemos en esa verdad, hermanos. El Señor sostiene a su rey y concede la victoria por medio de sus siervos. El Señor nos sostiene, hermanos, por medio también de sus siervos. Que el Señor nos ayude a recibir esa ayuda, pero no solamente a recibirla, también a darla cuando sea el momento indicado. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella nos confrontas, primeramente a saber que no debemos ni dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de ti, Señor. Pero también así mismo en tu fidelidad, en tu gracia y en tu misericordia, has provisto de hermanos que están ahí al lado de nosotros para podernos ayudar, para podernos sostener. Y así mismo, Señor, nos has dado por medio de tu palabra ese mandato, esa instrucción de poder estar allí con nuestro hermano cansado, con nuestro hermano exhausto, llámese por un pecado, llámese por una enfermedad, llámese por el cansancio que muchas veces causa la vida terrenal. Señor, ayúdanos a estar dispuestos para poder estar sosteniendo a nuestro hermano, pero de la misma manera también danos la humildad de poder recibir esa ayuda, ese sostén de nuestro hermano. Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.